Hey Siri, ¿quién es Thomas Rice y cuál es su relación con la socialización y la internacionalización de las normas? Thomas Rice es un académico de las relaciones internacionales con sede en Berlín. Actualmente actúa como presidente de Relaciones Transnacionales, Política Exterior y de Seguridad en el Instituto Otto Suhr de Ciencias Políticas en la Universidad de Berlín. Además, tiene varios compromisos en redes de investigación alemanas e internacionales. Es el proceso por el cual elementos propios de una cultura adquieren una difusión internacional, sobrepasando las fronteras geográficas, sociales y culturales, con ello incorporar los bienes materiales y simbólicos a otros países. La relación entre Thomas Rice y el concepto de internacionalización es que a través de los tratados y otros instrumentos normativos, los derechos humanos sean internacionalizados. Estos instrumentos incluyen pactos o convenciones, protocolos facultativos, declaraciones y resoluciones supervisados periódicamente por órganos de protección. La socialización puede ser definida como la inducción de los nuevos miembros dentro de las formas de comportamiento que son preferidas de la sociedad. Y la meta es que los actores interioricen las normas para que estas presiones extremas no sean necesarias para asegurar su cumplimiento. Mencionemos que Rice suele ser identificado como constructivista de las relaciones internacionales y que en su libro The Power of the Human Right, International Norms and Domestic Exchange habla sobre la necesidad de las normas en una sociedad internacional, en este caso de los derechos humanos, y la importancia de cuestiones de principios o redes transnacionales de apoyo para la difusión de las normas internacionales en las problemáticas de los derechos humanos y ambientales. Buenas tardes, mi nombre es José Jesús López Almejo, soy coordinador de la licenciatura de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Soy internacionalista y estoy a sus órdenes. La primera pregunta sería, ¿cómo es que los principios, normas y reglas de los organismos internacionales de los derechos humanos son implementadas domésticamente y cómo es que afectan a los procesos de transformación política? Muy bien, pues mira, pasa por 3 etapas. La primera etapa es que un Estado forma parte de las organizaciones internacionales. Desde ciertos enfoques son regímenes internacionales o son organismos especializados en temas que les interesan, en este caso de los derechos humanos. Y básicamente los estados llegan a acuerdos con otros estados y con otros actores para definir qué tipo de normas interesan a sus élites políticas, pero también a sus poblaciones, y cuáles responden a las demandas de los actores domésticos para, digamos, satisfacerlas. Una vez que se implementan, una vez que llegan al acuerdo en las organizaciones internacionales, los estados que las conforman y que en su seno construyeron, digamos, una discusión para crear normatividad jurídica y también social, se comprometen a implementarlas en sus marcos legales. Entonces pasan por las etapas que se conocen como de socialización de la norma, es decir, que los actores al interior del Estado se empiezan a estar familiarizándose con el tema de los derechos humanos o algunos otros, y entonces viene el proceso de internalizarlas. ¿Cuándo las internalizan? Cuando las vuelven parte de su marco jurídico doméstico. Entonces, la primera etapa es ida, la segunda etapa las negocian, las aprueban en los organismos internacionales, y la tercera etapa es las internalizan a través de adaptarlas a su marco jurídico. Y eso genera un impacto y una transformación, porque pasa de no tener nada a tener una legislación en torno a los derechos humanos a partir de estos 3 pasos que acabo de mencionar. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿bajo qué condiciones las normas internacionales de los derechos humanos son interiorizadas en las prácticas domésticas? Mira, básicamente tiene que haber un sistema político liberal de corte democrático. Cuando no hay democracia, cuando tienes un régimen totalitario, difícilmente los regímenes totalitarios adaptan las normas de derechos humanos porque van en contra directamente de su ontología, ¿no? De lo que las conforma. Luego entonces, la condición ideal para que un Estado internalice las normas de derechos humanos es que haya democracia.
participación ciudadana, concientización política, elevación de las conciencias y que sobre todo libertad de prensa, ¿no? Algo que haga posible básicamente el que no solamente desde el Estado, sino desde los diversos actores de la sociedad de un país se determinen por hacer suyas estas normas. Pero esto es difícil en una digamos, régimen autoritario, es muy complicado. La tercera pregunta. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el cual los gobiernos de diferentes estados se adaptan a las necesidades de otros actores internacionales? Pues mira, básicamente la búsqueda de legitimidad. Un régimen político o una administración o un gobierno dentro del aparato de gobierno llamado Estado, de una sociedad y de una nación, necesita legitimidad para poder gobernar. Y una de las maneras para legitimarse es decir que están actuando acorde a normatividad internacional, porque muchas veces las disputas de los diversos actores al interior de un Estado, al interior de una nación, llevan por aumentar niveles de violencia o violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, cuando un Estado o una administración de gobierno acude a las organizaciones internacionales y dice, a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, vamos a regir nuestras políticas, prácticamente el mensaje que está dando es de legitimidad. Un ejemplo muy concreto, lo acabamos de ver en días pasados con Andrés Manuel López Obrador, que se acusaba que quería tener una guardia nacional militarizada, y viene Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que ahora es la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y dice, bueno, vamos a someter la construcción o el diseño de la Guardia Nacional y la implementación de políticas de la Guardia Nacional a la vigilancia de Naciones Unidas, quienes en todo momento guiarán el proceso o vigilarán el proceso de implementación de este cuerpo de seguridad que contará con 50,000 elementos para la seguridad de la nación. Entonces, ¿qué te garantiza esto? Legitimidad, porque el órgano más reconocido del mundo en términos de la implementación de derechos humanos estará vigilando un proceso. Eso nada más por mencionar un ejemplo. La cuarta pregunta. ¿En qué medida la soberanía de un Estado puede defender la presión de los actores externos? Bueno, mira, si partimos de que soberanía es la capacidad, la facultad que tienen los estados para autodeterminarse a través de las formas de gobierno que una nación elija, pues básicamente diríamos que solamente la medida es la voluntad que tenga ese estado o ese gobierno para internalizar las normas que se socializan en el ámbito internacional. Es decir, si el gobierno quiere adaptar su sistema interno a las normas internacionales, estamos hablando que lo hace por voluntad propia y eso se le llama cooperación internacional. Pero si por otro lado se le quiere imponer algo, incluso en contra de su voluntad, ahí estaríamos hablando que disminuye su capacidad, su habilidad y su facultad para retener, digamos, o hacer valer su soberanía. Luego entonces, la medida es la voluntad que tiene el Estado, pero también las circunstancias legales, económicas, políticas, para poder hacer valer su capacidad para autodeterminarse. Generalmente, en el marco de los derechos humanos, hay estados a los que se les impone una visión de qué tipo de derechos humanos tienen que respetar, pero hay otros que recurren a ellas porque, como lo decía hace un momento, legitimidad o legitimarse les ayuda a gobernar sin resistencias antes de que éstas se presenten. Mi nombre es Carlos Gabriel Argüelles Arredondo y soy profesor en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, en las asignaturas de Derecho Diplomático y Práctica Consular y también en la materia de Geopolítica. La primera pregunta. ¿Cómo es que los principios, normas y reglas de los organismos internacionales de los derechos humanos son implementadas domésticamente y cómo es que afectan a los procesos de la transformación política? Bueno, tenemos que hablar primero del derecho internacional, que el derecho internacional tiene una jerarquía. Depende del estado del que estemos tratando, pero normalmente los estados equiparan sus leyes internas con el derecho internacional. Entonces la jerarquía de las leyes es igual al interior de los estados. Entonces lo que se acuerda a nivel internacional por los estados cae como en cascada para la legislación interna. Entonces por eso vemos que hay muchas leyes internas que en realidad se complementan con el derecho internacional. En el caso de los derechos humanos, lo mismo en las negociaciones y convenciones de las Naciones Unidas, en realidad tienen que estar acorde con el derecho interno de los estados.
Hay estados que si ven que hay alguna ley internacional que no corresponde a su ideología o a su práctica común a nivel interno, entonces cuando ponen reservas a estos estados. La siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones de las normas internacionales de los derechos humanos son interiorizadas en las prácticas domésticas? Claro, pues evidentemente los congresos de los estados analizan los tratados internacionales que su poder ejecutivo ha negociado y ha firmado. Entonces corresponde a las legislaciones internas de los congresos, particularmente el Senado, o lo que equivalga al Senado, para que se haga ley interna. En el caso del derecho internacional, los tratados internacionales son analizados por los poderes de los estados y ven si conviene o no a ratificarlo para que se haga ley y entre en vigor a nivel interno. La tercera pregunta. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el cual los gobiernos de diferentes estados se adaptan a las necesidades de otros actores internacionales? Bueno, una de las razones es de que en las relaciones internacionales los estados ya no pueden estar aislados, ¿sí? Todo lo que las acciones a nivel interno y a nivel externo tienen que armonizarse, porque los estados no son organismos autónomos, viven en una comunidad o una sociedad internacional en la cual tienen que interactuar con los otros actores de este sistema. Si un estado formara parte de una organización, entonces tiene que adecuarse con mecanismos de negociación, de cooperación, para poder encontrar fines comunes con los demás estados. Por el contrario, si un estado se aísla, en realidad los estados son como las personas, es decir, son seres sociales. Entonces tienen que estar interactuando continuamente para poder avanzar en su desarrollo. La cuarta pregunta. ¿En qué medida la soberanía de un estado puede detener la presión de los actores externos? Bueno, aquí podemos decir que en la sociedad internacional hay competencia también, y muchas veces muchos estados se ven presionados, ya sea por países o grupos de países, para tomar una determinada conducta. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las votaciones de los organismos internacionales, ya sea en cualquier tema, para que tenga una determinada votación y pueda favorecer cierta conducta que convenga a un grupo de estados. Entonces, en este momento podemos decir que la soberanía sí se puede ver afectada cuando hay presiones de otros estados para tomar determinada conducta. Se ha dado el caso de que hay estados que no quieren cooperar, por ejemplo, en algunas votaciones. Su soberanía se ve comprometida, y si no lo hacen, pues se les aplican sanciones, ya sea económicas, políticas, comerciales, etc.